Cuando tomé el teléfono para preguntarle a mi hijo, Lucas, a qué hora sería su boda, mi nuera Patricia me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa helada: «Ah, ya nos casamos ayer. Invitamos solo a personas especiales». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Personas especiales. Yo, que durante 3 años pagué el alquiler de R por mes, que compré cada mueble de su casa, que llenaba la nevera cuando no tenían ni qué comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí parada en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilogramos, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Patricia se acomodaba en el sofá que yo les compré. El vestido rosa que yo había elegido para su boda estaba colgado, inútil, en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Yo había gastado 600 en ese vestido, pensando en lo linda que saldría en las fotos de la boda de Lucas, fotos en las que yo nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había separado un dinero extra para darles 3 como regalo de boda. Había llamado a mi hermana en Río de Janeiro para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba a abajo porque pensé que quizá vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se desmoronó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo personas especiales. Lucas finalmente levantó los ojos y me dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales, vi a los padres de Patricia posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Patricia, que yo ayudé a pagar con los 300 que le di para sus gastos personales el mes pasado. Vi todo aquello para lo que no fui invitada a ver. Una semana después, exactamente 7 días tras aquella humillación, Patricia me llamó con una voz completamente distinta. Ya no era la mujer segura que me había excluido de la boda, ahora parecía desesperada, casi suplicante. «Dulce, el alquiler está atrasado, el propietario nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos va a desalojar, te olvidaste de hacer la transferencia». La voz de ella temblaba ligeramente, como si el mundo se le viniera encima. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurar que tuvieran un techo, todas las veces que había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Patricia», dije con una calma que me sorprendió. «¿No te avisé que solo ayudo a personas especiales?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latir. Por primera vez en años no era yo quien temblaba, era ella. «Dulce, no entiendo», tartamudeó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Todas mentiras envueltas en esa voz dulce que ella usaba solo cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para las alianzas que yo ayudé a financiar, sin saber que jamás vería la ceremonia donde las intercambiarían. Durante tantos años viví con esa sensación constante de pisar huevos, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de cariño de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa, que nunca protestaba cuando me trataban como si yo fuera invisible. Pero esa frase, solo personas especiales, despertó algo en mí que estaba dormido desde hacía mucho. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado con ellos en esos 3 años, entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, más de 60. 60 que saqué de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto marido dejó para que yo viviera tranquila en mis últimos años. ¿Y todo para qué? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillaciones tragadas en silencio.
Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era lo único valioso que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que yo había sido, por la mujer que se perdió en el intento de ser indispensable para quienes la consideraban desechable. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que cuentan historias de años entregando amor sin recibirlo de vuelta, pero había algo distinto en mi mirada. Una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como todas las mañanas durante los últimos 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Lucas para preguntarle cómo había amanecido. No revisé mi teléfono, esperando algún mensaje suyo pidiéndome disculpas por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día fui yo misma. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, donde había contado billetes para sus gastos, donde había llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo completamente distinto. Tomé mi chequera, mis extractos bancarios y empecé a hacer cálculos. Quería ver con números exactos el tamaño de mi propia estupidez. Alquiler mensual R 15.5 por 36 meses, R 45. Comida y despensa, aproximadamente R 500 mensuales, R 18 más. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios de boda, por lo menos R 9. Emergencias médicas de Patricia, R 2.4. El préstamo para el coche que nunca me devolvieron, R 7.5. La reparación del aire acondicionado de su apartamento, R 300. Los muebles de la sala, R 3.6. R 102.2. Esa era la cifra exacta de mi generosidad. Desperdicié R 102. 200 R, 200 que había sacado de la herencia de mi marido, de mi jubilación, de los ahorros que había guardado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto por mí. Sonó el teléfono y vi el nombre de Lucas en la pantalla. Normalmente habría corrido a atender con el corazón acelerado, esperando que por fin me pidiera perdón, que me explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente paró y yo seguí bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después sonó de nuevo. Esta vez era Patricia. También la dejé sonar. Después llegó un mensaje de texto de Lucas. Mamá, atiende el teléfono, necesitamos hablar contigo urgentemente. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprar algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Patricia. Hoy caminé solo porque quise. Pasé por el parque donde solía llevar a Lucas cuando era niño. Recordé a aquel niño dulce que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor madre del mundo. ¿En qué momento se convirtió en ese hombre que me trataba como si yo fuera un cajero automático con sentimientos? Cuando empecé a confundir amor con dinero, cuando empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo. En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente, Sen, Carlos Abreu, me vio a través del cristal y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias para Lucas y Patricia. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directa a su oficina. Sen. Carlos, dije, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. ¿Estás segura, doña Dulce? ¿Ocurrió algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Lucas había mostrado por mí en los últimos meses. Lo que ocurrió es que por fin abrí los ojos, respondí.
Quiero cancelar todo, y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras Carlos procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Lucas, Patricia, Lucas otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Doña Dulce, dijo Carlos mientras me entregaba los papeles, discúlpeme por entrometerme, pero en todos estos años la he visto muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me tocaron profundamente. Ese hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Carlos, al contrario, finalmente dejé de presionarme. Cuando salí del banco me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía compromisos financieros con personas que me veían como un recurso en vez de un ser humano. Caminé a casa pensando en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Lucas y Patricia, los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos, las amigas que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los hobbies que abandoné porque cada real que gastaba en mí misma era un real menos para sus necesidades. Al llegar a casa, encontré 3 coches aparcados frente a mi puerta, el de Lucas, el de Patricia y uno que no reconocí. Había movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Ellos tenían llaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían como yo había cuidado de ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era la hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me topé con una escena que jamás olvidaré. Lucas estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Patricia caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Y había un hombre mayor que yo no conocía revisando papeles en mi mesa del comedor, mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonaba. Los 3 me miraron como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Patricia fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya le había oído por teléfono. Dulce, gracias a Dios que llegaste. Necesitamos hablar. El señor Méndez es del despacho de abogados donde consultamos sobre su situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Lucas finalmente levantó la cabeza y me miró con aquellos ojos que alguna vez fueron de un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Carlos nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Méndez, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no me inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Doña Dulce, soy Fernando Méndez, abogado especialista en derecho de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directa a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había revisado sin mi permiso. Estos son mis papeles particulares. Usted no tiene derecho a revisarlos sin mi autorización. Mamá, intervino Lucas con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos excluyes financieramente sin explicación. Luego no atiendes nuestras llamadas. Pensamos que quizá necesitas ayuda profesional. Patricia se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para cuando necesitaba algo. Desee, querida, sabemos que has estado bajo mucho estrés. Quizá la soledad te está afectando más de lo que piensas. Es normal edad tener episodios de confusión. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, era para declararme mentalmente incapaz y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a su boda, ahora me trataba como si yo fuera una anciana senil.
No estoy confusa, dije con una firmeza que hizo que todos callaran. Estoy más lúcida de lo que estuve años y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. El Zen. Méndez intervino con esa voz profesional que los abogados usan cuando quieren sonar razonables. Doña Dulce, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen el derecho legal de intervenir si consideran que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Ellos documentaron varios comportamientos preocupantes. ¿Comportamientos preocupantes? La risa que salió de mi garganta fue áspera, casi cruel. ¿Cómo decidir que mi dinero es mío? ¿Cómo elegir no financiar más la vida de dos adultos que me tratan como basura? Patricia saltó como si yo la hubiera bofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia, todo lo que tienes un día será nuestro de cualquier forma, solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y cruda. Todo lo que yo tenía un día sería de ellos. En su mente yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando la herencia por adelantado, no importaba si me quedaban 70 años por delante o 70 días. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria con piernas que se había vuelto problemática. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres fuera de mi casa. Lucas se levantó con esa expresión de niño berrinchudo que tenía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos irnos así, tenemos responsabilidades. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que tú avalaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. ¿No puedo? Mi voz subió de tono por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dijo que no puedo? Durante 36 años, pagué un alquiler que ni siquiera está a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde no soy bienvenida. Financié una vida que claramente no incluye espacio para mí. El Zen, Méndez sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Doña Dulce, preparamos algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder que permitiría a Lucas y Patricia gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Sería temporal, solo hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta y la tiré directamente a la basura, sin siquiera abrirla. La única transición que va a haber aquí es la de ustedes hacia la puerta de salida. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Dulce, contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas, asumimos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. Compromisos basados en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que decidí que mi dinero tiene un mejor uso en mi propia vida, de repente soy una anciana confusa que necesita supervisión legal. Lucas intentó acercarse a mí, pero yo di un paso atrás. Él ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que intentaba sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Patricia estaba nerviosa, yo estaba presionado. Podemos resolver esto si solo vuelves a ser razonable. Razonable. La palabra sabía amarga en mi boca. Ser razonable significaba seguir pagando su vida mientras me trataban como una extraña. Significaba fingir que no me dolía haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Méndez guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que rechacen sus propuestas. Doña Dulce, esto no termina aquí, su familia tiene opciones legales. Si usted realmente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita supervisión. Sus palabras fueron como un golpe físico. Me di cuenta de que no era solo una visita de manipulación familiar, era una amenaza legal real, querían declararme incompetente para gestionar mis propios asuntos. Zen. Méndez, dije, mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 69 años, que ha gestionado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a un hijo sola después de enviudó, que mantuvo un hogar, que trabajó hasta jubilarse honrosamente y que hasta la semana pasada mantenía económicamente a dos adultos completamente capaces. Patricia dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadero rostro.
Esto no se va a quedar así, Dulce. Nosotras también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten todos los abogados que quieran con su dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas legales. Los tres se dirigieron hacia la puerta con la dignidad herida de quien no está acostumbrado a escuchar un no. Antes de salir, Lucas R. se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a acabar sola, sin nadie que te cuide cuando de verdad lo necesites. Lucas, dije con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina. Yo ya estoy sola, la diferencia es que ahora es por elección propia, no por su negligencia. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé de pie en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había oído en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza o arrepentimiento, era por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planificando mis próximos movimientos como un general que prepara una batalla. Si Lucas y Patricia querían pelear, yo les daría una guerra, pero sería una guerra que libraría con inteligencia, no con emociones. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado Juan Fonseca, un hombre al que había conocido años atrás cuando hice el testamento de mi marido, a diferencia del señor Fira Méndez que Lucas y Patricia habían traído. Juan tenía una reputación impecable y era especialista en proteger los derechos de los mayores. Doña Dulce, me dijo cuando le expliqué la situación. Lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que usted piensa. Se llama abuso financiero contra ancianos y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos particulares también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me alarmaron al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que yo no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me alarmaron porque me di cuenta de que la situación era más seria de lo que yo había pensado. Necesitamos documentarlo todo, continuó Juan. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes de cualquier intento de manipulación futura. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. Juan silbó cuando vio el valor total, R. 102.2 en 3 años. Doña Dulce, con ese dinero usted podría haber vivido cómodamente, haber viajado, haber disfrutado su jubilación. En vez de eso, financió por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina de Juan, yo tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una cuenta bancaria nueva en un banco distinto, donde ellos no tuvieran ningún contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, señor Paulo, me conocía desde hacía años porque siempre iba a comprar cosas para arreglar el apartamento de Lucas y Patricia. Esta vez era diferente. Doña Dulce, ¿qué atrás por aquí hoy? ¿Otra emergencia en la casa de su hijo?, preguntó con esa familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Paulo, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero que sean de la mejor calidad que tenga. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras yo seleccionaba las cerraduras, llegó su hijo, Gabriel, que trabajaba instalando sistemas de seguridad. Era la providencia en acción. Gabriel, dije, también necesito instalar cámaras de seguridad. Todo el sistema completo, el precio no es problema. Mientras preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Patricia, llamando del teléfono de otra persona porque yo había bloqueado su número después de la confrontación de ayer. Dulce, soy Patricia, por favor, no cuelgues, necesitamos hablar como adultos civilizados. Hable, dije sec. Mira, entiendo que estás molesta por lo de la boda, fue un error. Lucas y yo hablamos y queremos compensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo?
Podemos hacerla en tu casa, cocinar juntas como antes. La manipulación, en sus palabras, era tan obvia que casi me dieron ganas de reír. Patricia, ¿cuánto deben exactamente de alquiler? El silencio al otro lado confirmó que le había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses, 3 en total, pero no es solo por eso que estoy llamando, Dulce. Realmente te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o extrañan mi dinero? Pregunté directamente. Las dos cosas. Respondió con una honestidad que me sorprendió. Dulce, no voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te amamos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en su boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no sea pidiendo dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? Otro silencio, ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Patricia, te voy a explicar algo una sola vez. Durante 3 años me trataron como un cajero automático con sentimientos. Me usaron, me ignoraron, me humillaron y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acabó, de repente descubren que me aman. Dulce, por favor, la interrumpí. No hay por favor que valga. Ustedes hicieron su elección cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora estoy haciendo la mía. Colgué el teléfono y lo apagué por completo. No quería más interrupciones durante mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza, donde no iba hacía más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Lucas o Patricia necesitaban algo urgente o porque el dinero que yo tenía guardado para mí terminaba siendo para una emergencia de ellos. Doña Dulce, gritó Cintia, mi peluquera favorita. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras. No me olvidé, Cintia, solo me olvidé de que yo también merezco ser cuidada. Me hice el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. Mientras Cintia trabajaba en mi cabello, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Lucas. Y Patricia, la señora está linda, doña Dulce dijo cuando terminó, pero más que eso, la señora está libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cintia, finalmente aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche aparcado frente a mi puerta que no reconocí. Se me aceleró el corazón por un momento, pensando que quizá Lucas y Patricia habían vuelto con refuerzos, pero cuando me acerqué, vi que era una mujer mayor sentada en los escalones de mi entrada. ¿Doña Dulce?, preguntó cuando bajé del coche. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Renata Viana, vivo en la casa de al lado. Hace años que somos vecinas, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar. Ayer oí voces muy altas en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación genuina me tocó profundamente. Pase, doña Renata. Prepararé un café y le voy a contar una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Renata me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé mi relato, tenía los ojos llenos de lágrimas. Doña Dulce me dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensaba que era mi obligación financiar su vida adulta. También creía que si no les daba dinero no me amarían. ¿Qué pasó? Les corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable, pero a los 6 meses mi hija llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real basada en amor, no en dinero. Sus palabras me dieron esperanza y me confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Lucas y Patricia lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió con honestidad. Pero eso ya no es responsabilidad suya, doña Dulce, su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme si Lucas y Patricia tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí misma, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años.
Al día siguiente, Gabriel y señor Paulo llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar desde números desconocidos. Patricia seguía intentando contactarme desde distintos teléfonos, pero yo había desarrollado una habilidad nueva: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Doña Dulce, dijo Gabriel mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará total tranquilidad. Usted puede ver quién llega a su casa desde el teléfono, incluso cuando no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no hacía. Hacía años: llamar a mi hermana Bianca en Río de Janeiro. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos yo terminaba contándoles sobre los logros de Lucas y Patricia, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre el orgullo que tenía de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Dulce, respondió Bianca, sorprendida. Mana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Bianca, mejor que bien. De hecho, te llamo para contarte que finalmente recuperé la cordura. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar el financiamiento. Bianca me escuchó en silencio y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Dulce, mana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, se me partía el corazón oírte presumir de cuánto dinero les habías dado, como si el amor se midiera en reales. Quise decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Lucas nunca hablaba de ti con cariño cuando lo oía en reuniones familiares. Siempre era, mi madre me ayudó con esto o mi madre me compró aquello, pero nunca extraño a mi madre o amo mucho a mi madre. Era como si fueras un servicio, no una persona. Sus palabras me dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando el médico limpia una herida infectada. Duele, pero forma parte de la curación. ¿Sabes qué más me llamaba la atención?, continuó Bianca. Patricia siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Dulce ya no esté, vamos a poder reformar su casa. O cuando heredemos, vamos a invertir en el negocio. Como si estuvieran esperando que murieras para empezar a vivir de verdad. Esa revelación me golpeó como un balde de agua fría. No solo me veían como un cajero automático, sino como un obstáculo temporal entre ellos y el dinero. Mientras yo me desvivía por hacerlos felices, ellos planificaban el futuro sin mí. Después de colgar con Bianca, me quedé sentada en mi cocina, procesando toda esa información, 45 años de matrimonio con un hombre que me amó de verdad. 35 años criando a un hijo sola después de enviar. Y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un estorbo millonario. Sonó el timbre y vi en las cámaras nuevas que era Renata con una taza en las manos. Abrí la puerta y me ofreció café recién hecho. Pensé que podría necesitar compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa genuina que yo ya había empezado a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Renata me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me decía exactamente las mismas cosas que Patricia te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Algún día todo será nuestro de cualquier forma. Son frases ensayadas, doña Dulce. Las aprenden en el manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe ese manual?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es, haz que se sienta indispensable. El capítulo 2 es, crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es, si ella resiste, cuestiona su salud mental. Reímos, pero era una risa amarga. Era gracioso y trágico a la vez reconocer patrones tan previsibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. Renata, ¿alguna vez te sentiste culpable por cortarles el dinero? Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió con honestidad, pero después empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo.
Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que venía postergando desde hacía años, visitar la tumba de mi marido. Siempre encontraba excusas para no ir porque Lucas o Patricia necesitaban algo, o porque el dinero del taxi estaba mejor invertido en alguna de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y bonito. La tumba de Roberto parecía un poco descuidada, porque hacía meses que no iba a limpiarla. Me senté en la hierba junto a su lápida y hablé con él como si estuviera vivo. Roberto, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Lucas. Quise ser la mejor madre del mundo para compensar de algún modo que creciera sin padre, pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. Nuestro hijo se convirtió en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa. Bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquila, lo gasté en mantenerlos, pero no más, amor. Ya aprendí. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por nuevas y me quedé allí una hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa a resolver alguna crisis de Lucas y Patricia. Cuando regresé a casa, había 3 coches aparcados frente a mi puerta otra vez. Se me aceleró el corazón, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Lucas, Patricia y 2 personas más que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre sí y señalando mi casa. No salí del coche. En su lugar, llamé a Juan, mi abogado. Juan, están en mi casa de nuevo. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, doña Dulce. Voy para allá inmediatamente y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de restricción temporal. No pueden estar en su propiedad. 15 minutos después, Juan y 2 patrullas de policía llegaron. Vi cómo los policías hablaban con Lucas y Patricia, cómo mi hijo gesticulaba furioso, cómo Patricia lloraba otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me afectaron. Uno de los policías se acercó a mi coche. Señora, puede salir tranquila. Sus visitas se retirarán ahora mismo. Cuando bajé del coche, Lucas gritó desde la calle: «Mamá, esto es ridículo, somos tu familia, no puedes llamar a la policía contra tu propio hijo». «Lucas», respondí con una calma que me sorprendió. La familia no amenaza con procesos de incapacidad mental. La familia no entra en casas ajenas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Patricia gritó desde el otro lado de la calle: «Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos cuentas que tú avalaste, no puedes abandonarnos así». Juan intervino. «Doña Patricia, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi despacho y le sugiero que consulte a un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años». Los vi alejarse en sus coches derrotados pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía confiada. Tenía ayuda profesional, tenía apoyo emocional de Renata y, lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Renata me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que había ido a visitarla, y pude ver, con mis propios ojos, cómo era una relación familiar sana. Hablaban con respeto, preguntaban genuinamente por sus vidas, reían juntas. La hija no pidió dinero, ni una sola vez en toda la noche. Eso es lo que yo quería con Lucas, le confesé a Renata cuando su hija se fue. Y quizá algún día lo tengas, respondió. Pero primero él tiene que aprender que tú eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas me fui a dormir con esperanza sobre el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de seguridad me mostraban que Lucas y Patricia pasaban frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces estacionando unos minutos pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para el siguiente movimiento. Joan me había aconsejado documentar cada una de esas visitas, así que llevaba un registro detallado con fechas y horas.
La persistencia de ellos va a trabajar a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de haberles dicho que no se acerquen, eso fortalece nuestro caso para una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer joven, muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su porte me dijo que no era una visita social. Buenos días, doña Dulce, dijo cuando abrí la puerta. Soy investigadora social del Departamento de Servicios para Mayores. Recibimos una denuncia de que usted podría estar en situación de riesgo y necesitamos hacer una evaluación de bienestar. Se me heló la sangre. Lucas y Patricia habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados particulares, ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación? Pregunté, intentando mantener la calma. Claro. Me mostró una credencial oficial que parecía legítima. Soy la asistente social Clara Rocha. ¿Puedo entrar para hablar con usted? La dejé entrar porque sabía que negarme habría sido peor para mi caso. Clara se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Doña Dulce, recibimos reportes de que usted ha tenido cambios significativos en su comportamiento financiero, que cortó la comunicación con su familia y que ha mostrado señales de paranoia, instalando sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que usted rechazó ayuda médica legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme parecer una anciana desequilibrada. Reconocí la mano de Patricia en la redacción. Ella siempre había sido hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. Señorita Clara, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una válida evaluación de bienestar. Si usted no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enojó. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si usted es inocente, no debería quejarse de que violen su privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o puede volver otro día, pero no voy a responder preguntas sin representación legal presente. Llamé a Joan y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio al asistente social, su expresión se endureció. Señorita Rocha, dijo después de revisar su identificación. Espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió Clara, con menos confianza que antes. Tenemos reportes de familia preocupada por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia? Preguntó Juan, secamente. ¿La misma familia que intentó hacerla firmar un poder sin representación? ¿La misma familia que entró a su casa sin permiso y revisó sus documentos particulares? ¿La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía del dinero de ella? Juan sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa de abuso financiero y emocional contra mi clienta. R. 102.2 R. 200 extraídos de sus cuentas en 3 años, exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. Clara revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía frente a ella. Doña Dulce me dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo de manera tan abrupta? Porque finalmente entendí que me estaban usando. Respondí simplemente, porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, era una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un estorbo. ¿Pero usted no considera que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Clara, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es completamente capaz de mantenerse. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección, y yo elegí dejar de hacerlo. Juan intervino.
Señorita Rocha, ¿usted consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 69 años? Clara no respondió de inmediato. Podía ver que estaba reconsiderando toda mi situación. Doña Dulce, me preguntó después de un momento, ¿usted gestiona sus propias finanzas? Compamente. Puedo mostrar mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. Vivo independientemente, como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, gestiono mi propio transporte, tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma medicamentos? Solo vitaminas y suplementos. No tengo condiciones médicas que requieran medicación. Wang añadió. Mi clienta acaba de pasar por evaluaciones médicas completas como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado de salud mental y física. Clara cerró su carpeta y suspiró. Doña Dulce, con base en esta conversación y en la documentación que revisé, no veo evidencia de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Voy a cerrar este caso. Después de que se fue, Juan y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Dulce, me dijo, finalmente, esto va a seguir escalando. Lucas y Patricia no van a parar hasta recuperar acceso a su dinero. Necesitamos prepararnos para el próximo movimiento. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre la visita del asistente social, me di cuenta de algo importante. Yo ya no me sentía como una víctima, me sentía como una mujer que había tomado control de su vida y que estaba dispuesta a defenderla. Llamé a Bianca para contarle lo que había ocurrido. Dulce mana, me dijo después de escucharlo todo. ¿Te das cuenta de lo que más me impresiona de esta historia? No es lo mal que se han comportado Lucas y Patricia, es lo fuerte que te has vuelto. Sus palabras me tocaron profundamente. Tenía razón. Hace un mes, la visita de un asistente social me habría devastado, me habría hecho dudar de mí misma. Me habría hecho considerar volver a financiar a Lucas y Patricia solo para evitar problemas, pero ahora yo estaba firme en mis decisiones. Esa noche, Renata vino a visitarme con una botella de vino. Doña Dulce, quiero celebrar con usted. Celebrar que hoy resistió otro ataque a su libertad y salió victoriosa. Cada vez que usted se mantiene firme, se vuelve más fuerte. Brindamos por mi nueva fuerza, por mi nueva vida, por la libertad que yo había esperado sin saberlo durante años. Renata, dije mientras bebíamos nuestro vino, ¿crees que algún día dejaré de extrañar a Lucas que era cuando niño? Probablemente no, respondió con honestidad. Pero vas a dejar de permitir que esa nostalgia te mantenga prisionera del Lucas que es ahora. Sus palabras encerraban una sabiduría profunda. Podía amar al niño que había sido mi hijo, sin permitir que el adulto abusivo en que se había convertido siguiera haciéndome daño. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que cada día me volvía más fuerte, más independiente, más libre. Lucas y Patricia podían seguir intentando manipularme, chantajearme o asustarme, pero ya habían perdido su poder sobre mí. Mi nueva vida apenas estaba empezando. Pasaron 2 semanas sin noticias de Lucas y Patricia y empecé a creer que quizá habían aceptado la realidad. Pero un martes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un coche desconocido estacionar frente a mi casa. Bajó un hombre mayor con traje y una mujer joven con carpetas. Se me aceleró el corazón, pero ya no de miedo, sino de indignación. ¿Cuántas veces más intentarían lo mismo? El hombre se acercó a mi puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Doña Dulce Medeiros dijo, soy el doctor Ricardo Silveira, psiquiatra geriátrico. Ella es mi asistente, ladrá. Patricia, coincidencia de nombre con la nora. Su familia nos contrató para hacer una evaluación de su estado mental. No necesito ninguna evaluación psiquiátrica, dije desde mi jardín sin acercarme. Y ustedes están en propiedad privada sin autorización. Señora, insistió el doctor Silveira. Su hijo está muy preocupado por usted. Dice que ha tenido cambios drásticos de personalidad, comportamientos irracionales con el dinero y episodios de paranoia. Una evaluación simple podría resolver todas esas preocupaciones. La doctora Patricia añadió con voz melosa, es solo una conversación, doña Dulce. Si usted está bien, como dice, la evaluación lo confirmará y su familia quedará tranquila.
Reconocí de inmediato la táctica, era la misma que Patricia, mi nuera, había usado. Si no tiene nada que ocultar, no debería tener problema, pero yo ya no era la misma mujer ingenua de hace un mes. Doctor Silveira, dije con autoridad. Tengo 69 años y he gestionado mis asuntos de forma independiente durante toda mi vida adulta. No me someteré a evaluaciones psiquiátricas porque a mi hijo no le gusta que haya dejado de financiar su vida. Señora, entendemos su resistencia, dijo Ladra. Patricia con esa voz condescendiente que se usa con niños pequeños. Pero la evaluación es por su propio bien. ¿Mi propio bien? La risa que salió de mi garganta fue amarga. ¿Saben qué era por mi propio bien? Dejar de pagar el alquiler de 2 adultos que me trataban como basura. ¿Saben qué más era por mi propio bien? Instalar cámaras para protegerme de familiares que entraban a mi casa sin permiso. En ese momento, João llegó en su coche. Al verlo, el doctor Silveira y Ladra. Patricia intercambiaron miradas incómodas. Doctor Silveira, dijo João tras bajar, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque de lo contrario está violando la orden de restricción que tenemos contra la familia de mi clienta. No somos familia, respondió el doctor a la defensiva. Somos profesionales de la salud mental, contratados por familiares preocupados. Contratados por familiares que tienen orden de no acercarse a mi clienta, replicó João secamente. Lo que están haciendo se llama acoso por interpósita persona y es igualmente ilegal. João sacó su teléfono y llamó a la policía. Oficial, necesito que vengan a retirar a 2 personas de la propiedad de mi clienta, están violando una orden de restricción. Mientras esperábamos a la policía, el doctor Silveira intentó justificar su presencia. Doña Dulce, su hijo nos mostró evidencias preocupantes. Cuentas médicas impagas, medicamentos acumulados, comportamientos erráticos con el dinero. Doctor, lo interrumpí. Mi hijo le mintió. No tengo cuentas médicas pendientes porque no estoy enferma. No tengo medicamentos acumulados porque no tomo medicamentos, y mis comportamientos con el dinero son perfectamente racionales. Dejé de donarlo a personas que me maltrataban. Pero, ¿y señora?, insistió la doct. Patricia. Su familia dice que usted amenazó con desheredarlos por completo, que cambió su testamento sin consultar a nadie. Claro que cambié mi testamento. Mi voz subió de tono por primera vez en toda una conversación. ¿Por qué voy a dejar mi herencia a personas que me excluyen de los momentos importantes de su vida? ¿Por qué voy a premiar el abuso con dinero? Llegaron 2 patrullas de policía y el oficial Oliveira, que ya conocía la situación por visitas anteriores, se acercó al doctor Silveira. Doctor, necesito que se retire de esta propiedad inmediatamente. Esta señora tiene una orden de protección vigente. Oficial, somos profesionales de la salud. No estamos violando ninguna ley. Sí, la están violando, intervino João. Están aquí como representantes de personas que tienen prohibido acercarse a mi clienta. Es acoso indirecto. El doctor Silveira y Ladra. Patricia se fueron refunfuñando, pero antes de subir al coche, Ladra, Patricia me gritó, Doña Dulce, su familia solo quiere ayudarla, no permita que la aíslen de las personas que la aman. Las personas que me aman no intentan declararme loca para robar mi dinero, grité de vuelta. Después de que se fueron, João y yo nos sentamos en mi sala para planear el siguiente paso. Dulce, esto ya se salió de control. Lucas y Patricia están gastando dinero que no tienen contratando profesionales para intentar declararla incompetente. Eso significa que están desesperados. ¿Qué más pueden hacer? Pueden intentar un proceso de interdicción. Es caro y difícil de ganar, pero si consiguen un juez simpático y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que se nombre un tutor. La idea me aterrorizó. Podrían quitarme el control de mi dinero. Pueden intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted está completamente sana y de que ellos están motivados por la avaricia, no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Bianca para desahogarme. Mana, me dijo tras escuchar mi relato, ¿te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para recuperar el acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron reflexionar.
Lucas y Patricia habían revelado por completo su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás, no había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre o una suegra respetada, siempre había sido solo dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta, ya no tenía que sentir culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Por la noche, Renata vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a su grupo de amigas del club de jardinería para conocerme. Dulce, me presentó. Estas son mis amigas Cintia, que ya conoces del salón, María Carmen y Esther. Todas hemos pasado por situaciones parecidas con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que constantemente le pedía dinero prestado. Carmen había cortado relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Esther había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos sabían como su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, es darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. DSE, me dijo Esther con la sabiduría de sus 80 años. El amor verdadero no se compra ni se vende, si tenías que pagarlo nunca fue real. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón, yo había estado comprando atención, no amor, yo había estado financiando una ilusión. ¿Saben qué descubrí? Les dije a mis nuevas amigas que la soledad rodeada de gente que no te ama es peor que la soledad de estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizá las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola financieramente. No tenía dependientes, no tenía responsabilidades económicas con nadie más que conmigo misma, y en vez de asustarme, esa realidad me emocionaba. Podía viajar si quería, podía reformar mi casa, podía comprar ropa bonita, podía donar a instituciones de caridad que me importaban, podía invertir en mi propio futuro en vez de financiar el presente de personas desagradecidas. La libertad tenía sabor a esperanza y por primera vez en años tenía ganas de planear mi futuro. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había establecido en una rutina hermosa. Desayunaba tranquila leyendo el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Renata o alguna de mis nuevas amigas y por la tarde me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había retomado la pintura, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Lucas y Patricia. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba unas flores en mi caballete nuevo, Juan llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Dulce, necesitamos hablar. Lucas y Patricia presentaron una acción formal de interdicción en el juzgado de familia. Están pidiendo que se le nombre un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlas en voz alta las volvía terriblemente reales. ¿Eso significa que pueden quitarme el control de mi dinero? Si un juez determina que usted no tiene capacidad para gestionar sus asuntos, sí, podría nombrar a Lucas como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Joan, ¿qué evidencias pueden tener? Tú mismo viste que estoy perfectamente sana. Tienen declaraciones de 3 testigos que dicen haberla visto comportarse de manera errática. También presentaron cuentas médicas que, según ellos, usted no pagó y medicamentos que supuestamente está acumulando sin tomar. Pero eso es mentira. No tengo cuentas médicas pendientes, ni medicamentos acumulados. Lo sé, Dulce, pero fabricaron evidencias convincentes. También está la declaración del doctor Silveira diciendo que usted se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como evidencia de deterioro mental. La manipulación era diabólica.
Habían transformado mi negativa a someterme a un examen innecesario en evidencia de enfermedad mental, habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que yo necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? Juan consultó sus papeles. Patricia, claro, un vecino llamado señor Oliveira y alguien que dice ser su farmacéutico, doctor Sousa, el señor Oliveira y alguien que dice ser su farmacéutico. Oliveira era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces estacionaban frente a su casa. El doctor Sousa era de hecho mi farmacéutico, pero no entendía qué podía haber dicho contra mí. Necesito hablar con el doctor Sousa, le dije a Juan. Algo no está bien ahí. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El doctor Sousa me recibió con sorpresa y nerviosismo. Doña Dulce, qué gusto verla. ¿Cómo está, doctor Sousa? Me dijeron que usted firmó una declaración diciendo que yo tengo comportamientos erráticos con mis medicamentos. Su rostro se puso rojo como un tomate. Doña Dulce, su nuera vino hace unas semanas preguntando por sus medicamentos. Me dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando raro. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted apenas compra vitaminas y aspirinas ocasionales, que no tiene recetas médicas regulares, pero ella insistió en que eso era prueba de que usted no estaba cuidando su salud adecuadamente. João intervino. Doctor Sousa, ¿usted firmó algún papel? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que doña Dulce tenía patrones irregulares de compra de medicamentos. Pensé que era para un seguro médico o algo así. No sabía que era para un proceso. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Patricia no tenía límites. Sousa, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que yo no tengo problemas con medicamentos. Claro, doña Dulce. Me siento terrible por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Oliveira. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con hostilidad evidente. ¿Qué quieren? Señor Oliveira, dijo Juan, entiendo que usted firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Sí, y lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando raro desde hace semanas. ¿Puede ser más específico sobre qué comportamientos observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener gente extraña visitándola todo el tiempo, gritar en la calle con su familia. Me di cuenta de que el señor Oliveira había interpretado todo fuera de contexto. Las cámaras las instalé para protegerme. La gente extraña eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron cuando defendí mi casa de las invasiones de Lucas y Patricia. Señor Oliveira, dije, ¿usted sabe por qué instalé las cámaras? No, ni me interesa. Para protegerme de mi hijo y de mi nuera, que entraban a mi casa sin permiso y me amenazaban. Eso es lo que diría una loca, respondió con crueldad. No había cómo argumentar con él. Su testimonio estaba basado en observaciones superficiales interpretadas con malicia. Esa noche, Juan y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Dulce, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, Ladrá, Elena Costa, que es especialista en evaluaciones de capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted está completamente sana. ¿Y si Lucas y Patricia sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Dulce, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y de las motivaciones financieras de ellos. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente fui a la consulta con Ladrá, Costa. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables, pero perspicaces. Doña Dulce, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Doña Dulce, me dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo está mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Con base en lo que me contó y en los documentos que revisé,
Esto parece ser un caso clásico de abuso financiero contra mayores. Lamentablemente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi sanidad mental era un alivio, pero también confirmaba que la batalla legal era real y necesaria. Esa tarde, Renata organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del grupo de jardinería. Cuando les conté sobre la acción de interdicción, todas se indignaron. Dulce, me dijo María, nosotras vamos a testificar a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Mejor que bien, añadió Carmen, estás más lúcida y más fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Esther, con su sabiduría de 80 años, me tomó las manos. Dulce, hija mía, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar a sus padres locos para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta batalla. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían visto mi transformación de primera mano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije. Que Lucas y Patricia están dispuestos a destruir cualquier posibilidad de reconciliación futura por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo lo que pasó antes, esto ya no tiene vuelta. Y quizá eso sea lo mejor, me respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad, no de tristeza, sino de duelo. Me estaba despidiendo definitivamente del hijo que pensé que tenía, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era correspondido, pero también estaba naciendo algo nuevo en mí. Una determinación férrea de no permitir que me robaran no solo mi dinero, sino mi dignidad y mi libertad. La guerra había empezado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca había sentido. Hoy no se juzgaría solo mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como ser humano, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Joan llegó a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Dulce, recuerda que la carga de la prueba está sobre ellos. Ellos tienen que demostrar que usted es incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo es. ¿Y si el juez ya está predispuesto contra mí? El juez Castro tiene reputación de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Le importa proteger los derechos de los mayores. Llegamos al tribunal a las 9. En el pasillo vi a Lucas con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Patricia vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizá lo estaba, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Lucas evitó mis ojos, pero Patricia mantuvo la mirada con una frialdad que me confirmó que para ella esto era simplemente un negocio. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con el tipo de confianza que viene de ganar casos parecidos anteriormente. Cuando empezó su alegato inicial, su estrategia fue clara: pintarme como una anciana confusa que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. Meritísimo, dijo con voz solemne, la doña Dulce Medeiros ha mostrado una deterioración mental evidente en los últimos meses. Cortó todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional. Instaló sistemas de seguridad innecesarios debido a paranoia y se aisló de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que claramente se están aprovechando de su condición vulnerable. Cada palabra se había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara a demencia, que mi libertad sonara a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Patricia fue la primera en declarar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró al describir cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Meritísimo, dijo con voz quebrada. Dulce siempre fue como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes.
Cuando Joan la interrogó, las grietas de su historia empezaron a aparecer. Doña Patricia, ¿puede decir al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin que fuera para pedir dinero? Patricia tartamudeó. Bueno, siempre conversábamos sobre muchas cosas. ¿Puede dar una fecha específica? No recuerdo fechas exactas, pero ¿es cierto que usted y su marido se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que habían invitado solo a personas especiales? Patricia se puso roja. Esas palabras se sacaron de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que ella no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. Lucas fue el siguiente. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Ese era el niño que yo había criado sola, a quien le había dedicado mi vida entera. Mi madre siempre fue muy generosa con nosotros, declaró. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que la están manipulando personas que se aprovechan de ella. Cuando Juan lo interrogó, la máscara cayó por completo. Señor Lucas, ¿cuánto dinero recibió de su madre en los últimos 3 años? No sé la cifra exacta. 300 le parece aproximadamente correcto? Tal vez. Ella siempre fue generosa. ¿Y cuántas veces visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos particulares? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a afirmar un poder? Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. A los 35 años, ¿usted necesita la ayuda de su madre de 69 años para pagar su alquiler? Lucas no pudo responder con dignidad. El señor Samsi W.I.A.N. Oliveira declaró sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando Juan le preguntó por los detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Silveira declaró que mi negativa a someterme a una evaluación era evidencia de deterioro mental, pero Juan presentó la documentación de nuestra evaluación con la DRA. Costa, que contradecía por completo sus conclusiones. Luego llegó nuestro turno. Juan llamó primero al doctor Sousa, mi farmacéutico, que explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que tergiversaba mis hábitos de compra de medicamentos. La DRA. Costa declaró sobre mi excelente estado mental, presentando los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Carlos del Banco declaró sobre mi competencia financiera, explicando que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas habían sido completamente racionales y procesadas correctamente. Renata y mis amigas del grupo de jardinería declararon sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente llegó mi turno de declarar. Me levanté con dignidad y caminé hasta el estrado, sintiendo el peso de 69 años de experiencia, de sabiduría conquistada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. Joan me guió a través de mi testimonio permitiéndome contar mi historia completa. Los 102.2 gastados en 3 años. La humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la invasión de mi privacidad, las amenazas legales. Doña Dulce, preguntó Juan finalmente. ¿Por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo y su nuera? Porque finalmente entendí que no era amor lo que recibía de ellos, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Lucas intentó hacerme parecer confusa durante su interrogatorio, pero cada una de sus preguntas la respondí con claridad y precisión. Cuando intentó sugerir que mis nuevas amistades me habían manipulado, expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el interés financiero. En sus alegatos finales, el abogado de Lucas siguió insistiendo en que yo era una víctima de manipulación externa. Juan fue demoledor en su respuesta. Meritísimo.
Lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no presentaron evidencias médicas reales de incompetencia mental. Lo que presentaron es frustración, porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Castro se retiró a deliberar por 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: es evidente para este tribunal que doña Dulce Medeiros está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, aunque puedan ser dolorosas para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Más aún, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta acción está motivada por interés financiero más que por una preocupación genuina por el bienestar de doña Medeiros. El tribunal niega completamente la solicitud de interdicción. Yo había ganado. Había ganado no solo la batalla legal, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser abusada por quienes deberían amarme. Cuando salimos del tribunal vi a Lucas y Patricia hablando furiosos con su abogado. Patricia me lanzó una mirada de odio puro antes de alejarse. Lucas me miró una vez más y, por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Renata organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Dulce, me dijo Esther, hoy no solo ganaste un proceso, ganaste tu vida de vuelta. Tenía razón, por primera vez en años, el futuro me pertenecía por completo. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un lindo apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero para organizar organizaciones que protegen a los mayores del abuso familiar. Con la otra mitad, empecé a vivir la vida que siempre quise. Viajé a Europa, tomé clases de arte, me uní a grupos de voluntariado. Nunca más tuve noticias de Lucas y Patricia. Supe por terceros que habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño y que Patricia había conseguido trabajo por primera vez en años. Quizá la adversidad les enseñara lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y de la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que yo era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar nació alguien que entendió una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Dulce, tengo 70 años y finalmente aprendí que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación. Así consigo escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias desde ya. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esa persona? Quiero saber mucho tu opinión, entonces escribe aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber lo que ustedes piensan. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.